revisar todas las dietas. La mediterránea, la vegetariana, vegana, paleo, son todas las cosas. Exacto. Y me di cuenta que al final son todas opiniones. ¿Qué tal, Sebastián? Muy contento de estar acá porque vamos a hablar de unas cosas más interesantes de la vida, que es la dietética. Somos lo que comemos, o por lo menos somos lo que absorbemos, y nadie habla mucho de eso. O quizás ahora nadie sabe mucho de eso, pero hay una preocupación creciente, sobre todo en la gente joven, en experimentar más o en darse cuenta de que lo que comemos es súper importante. Y por un lado, estamos alimentando a 10.000 millones de personas en el mundo. Hemos tenido cualquier cantidad de desarrollo, pero nunca antes la gente había estado tan poco sana, tan obesa, con tantas enfermedades. Aumenta el cáncer, aumenta el déficit atencional, el espectro autista. Y hay pocas personas que lleven tanto tiempo investigando, además, personalmente, o sea, desde la ciencia, pero desde primera mano, cuánto influye la dieta en todos nosotros. Y bueno, cuéntanos cómo llegaste tú o por qué comenzaste a investigar el tema de la dieta. Sí, a ver, bueno, primero que nada, gracias por tenerme acá. La verdad es un honor para mí poder no solo conversar contigo, que lo hemos hecho varias veces y me gusta muchísimo, sino que también poder tratar de llegar a más personas con esta conversación. Mencionaste varias cosas en tu intro, todos temas súper importantes, y la verdad es que quisiera partir diciendo que si bien vamos a hablar principalmente de la dieta, ¿cierto? De cómo nos alimentamos, los seres humanos, etc. Esto va mucho más allá, ¿cierto? Para mí es un estilo de vida. Es una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de relacionarse con el mundo y con los que me rodean desde lo más profundo de mi ser, procurando cuidar eso para poder sacar lo mejor de mí hacia afuera y hacia el resto. Entonces, es una manera de llegar a esa profundidad interna, me refiero a la alimentación, ¿cierto? Para poder obtener poder llegar a mi mayor potencial interno y eso poder sacarlo hacia afuera. Y eso es lo que trato yo un poco de hacer cada día. Entonces, si bien se basa en la alimentación, en un estilo de vida, una manera de vivir el día a día, ¿cierto? El objetivo final es tratar de entregar al mundo, a la comunidad, a los que me rodean, a mi familia, amigos, y a la sociedad finalmente, lo mejor de cada uno. Y ese es un poquito el concepto que yo persigo con esto, ¿ya? Entregar lo mejor de mí, o sentirme lo mejor posible, estar en mi máximo bienestar para poder entregarlo hacia afuera. Eso es un poquito... Ya te voy a contar mi experiencia personal sobre eso, porque yo soy uno de los beneficiados. Pero, ¿cómo llegaste tú? ¿Cómo descubriste esto? Porque tú fuiste futbolista profesional, o sea, nunca has tenido problemas de salud, nunca has tenido problemas de obesidad. Tu cuerpo funcionaba bien, funcionaba probablemente mejor que el de la mayoría de las personas. Entonces, ¿de dónde nace esta inquietud? ¿Y qué te llevó a esto? Sí, buen punto. Generalmente cuando uno llega a pensar en qué estoy comiendo, ¿cierto? ¿Cómo puedo mejorar? En general, digo, es porque tengo alguna necesidad, ¿cierto? Tengo alguna falencia, hay algo que me está afectando, ¿cierto? En términos de salud, alguna enfermedad, condiciones de salud o síntomas que estoy empezando a sentir, ya sea dolores de articulaciones o me enfermo más a menudo de lo que debiera. O bajar de peso, en caso de la cetosis, que es lo claro, de moda, una forma mágica, pero sin control del peso, o sea, para el sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida es una señal de que algo no está bien en mi metabolismo. No es una enfermedad en sí. A pesar de que ahora últimamente nos están empezando a tratar de invadir con pequeños mensajes que dicen no, que la obesidad, el sobrepeso es una enfermedad, no es una enfermedad. Es una condición
que se da a consecuencia de algo más que no está bien con nuestro metabolismo. ¿Ya? Eso quiero dejarlo súper claro porque no es una enfermedad. Es algo que no anda bien con otras cosas. ¿Ya? Y por lo tanto, si nos hacemos cargo de esas cosas, debiera también, en consecuencia, regularse la enfermedad y le damos las herramientas a nuestro propio metabolismo para que se haga cargo de ese sobrepeso y poder regularlo de manera más natural, ¿cierto? Y eso va para los dos lados, ya sea tengo sobrepeso o tengo una falta o una falencia en mi composición muscular, ósea, de grasa, etcétera. ¿Ya? Entonces, el cuerpo, si tú le entregas las herramientas correctas, va a poder regular eso de buena manera. Hay gente que, en general, claro, nos hemos encontrado con que en general la gente está con sobrepeso y por lo tanto, si comienzas a regular esos temas, debiera a poder perder esos kilitos extras que tiene. Pero también se da desde el otro lado, cuando una persona está recuperándose de una enfermedad que tuvo o algo que pasó, también se da. Si tú le das las herramientas al cuerpo, el cuerpo solo va a tender a regularse y va a encontrar el peso que necesita tener para vivir como tiene que vivir. ¿Ya? ¿Cómo llegué yo a esto? El camino que tuve que recorrer fue mucho más simple digamos, no sé si más simple, pero fue menos obstaculizado que para la mayoría de la gente que llega a esto. Como te decía, uno llega a esto cuando tiene enfermedades, síntomas, cosas, y empieza como desde el daño, desde el problema. Claro, cuando ya uno está como deteriorado o el metabolismo está dañado, la gente se da cuenta de que va al doctor, que el doctor te receta ciertos remedios para hacerte cargo de tu condición. Y esos remedios, si bien me ayudan a lidiar con el día a día o regulan un poquito, no sé, el malestar, el dolor, lo que sea, no me curan. Mucha gente se da cuenta, lamentablemente, que el remedio no te cura, no te sana de verdad. Y empieza, en algunos casos, empiezan a estudiar o a explorar el mundo de la alimentación con la intención de sanarse de verdad, ¿ya? Entonces, mi camino no fue así porque yo no tuve ninguna enfermedad, no me diagnosticaron de diabetes, ni tuve hipertensión, ni hipotiroidismo, me dio un infarto. Nada, yo siempre llegué a esto desde el deporte. Para mí siempre desde chico, teniendo algo de déficit atencional, ¿cierto? Creo que el deporte me hizo muy bien. Y de hecho nunca fui diagnosticado de déficit atencional porque yo podía lidiar en mi día a día porque hacía mucho deporte, hacía de todo. O sea, mi papá me llevaba a hacer todo tipo de deportes con raquetas, con pelotas, con vicevelerismo, karate, esquí acuático, esquí en nieve. Y el absoluto de déficit atencional. Sí, tenis, fútbol, racquetball, de todo. Entonces, y me gusta mucho la actividad física, creo que más que en esto hoy en día para hacerlo por actividad, lo hago porque me divierte y además para mí es una terapia casi mental, más que lo físico. Sin embargo, durante varios años de mi vida me dediqué ya de una manera mucho más profesional al deporte. He corrido triatlones, ¿cierto? Corrí un Ironman, el Half Ironman de Pucón, pero más allá de eso, y jugué fútbol. Eso lo vamos a hablar después porque me interesa muchísimo. O sea, poca gente, tú jugaste fútbol en Estados Unidos, jugaste fútbol en Europa a nivel profesional. Uno se imagina además que la gente que juega fútbol está súper preocupada del rendimiento físico, lo que come, etcétera. Jugaste fútbol en Europa a nivel profesional. Uno se imagina que los futbolistas están súper al día con los grandes avances de la nutrición, porque el rendimiento físico así lo exige. Pero no fue ese tu camino, tú llegaste después de eso a estos experimentos dietéticos que hoy día son súper importantes para ti como un motivo de difusión y vamos a hablar después de la empresa que tienes. Mira, efectivamente, cuando yo jugué fútbol profesional, y estoy hablando, empecé ya más así como entrenando a nivel de elite a los 16 años y jugué hasta los 28.
yo pensaba que efectivamente me estaba alimentando bien. No pasaba hambre, me alimentaba con una buena cantidad de energía calórica, llamémosle, principalmente basado en lo que nos han dicho siempre que nos alimentemos. O sea, una buena cantidad de carbohidratos, porque es energía de fácil uso, instantánea prácticamente, tratando de reducir un poco o sea, con una buena cantidad de proteína y reduciendo lo más que se pueda o tratando de mantener a raya la grasa, Claro. porque eso me iba a permitir una mayor performance física en lo que yo quería, ¿cierto? Ahora sí, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo eso estaba equivocado. Lamentablemente, no. O sea, ¿tú crees que No era lo correcto. hubieras podido ser mejor futbolista y sacarte más partido si hubieras descubierto o si hubieras sabido lo que ahora sabes? Totalmente. O sea, si yo si hubiese sabido a los 20 años, estoy hablando hace, digamos, 24 años, que es la mitad de mi edad actual, ¿cierto? Si hubiese sabido a los 24 lo que sé hoy, hubiese sido otra. Mi performance hubiese sido a otro nivel. Si bien, como tú dices, logré jugar a nivel nacional, ¿cierto? Me he seleccionado sub-20 de Chile, pude jugar, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos, jugué en Alemania, jugué en Polonia, en primera división. Pero más allá de eso, creo que podría haber sido más. Podría haberme acercado un poco más a mi máximo potencial. Y eso es lo que yo he estado buscando siempre. Uh-huh. Pero al correr los años y al ir perdiendo mi juventud, ¿cierto? Uh-huh. Ahora ya he ido envejeciendo, Uh-huh. empecé o sea, sigo buscando esa performance y tratar de acercarme a ese máximo potencial, pero ya no tanto enfocado a la performance física, sino que ha ido modificándose un poquito eso, y lo que trato de buscar, si bien todavía, como te digo, ahí es importante la performance física a todo nivel, la performance cognitiva, porque creo que eso es lo que finalmente es lo único que nos llevamos hacia el futuro. Pero una cosa, o sea, tú eras deportista de alto rendimiento, un futbolista que jugaba en Europa, el sueño que muchos hombres hemos tenido y no hemos logrado. A pesar de que jugabas bien y estabas en las ligas mayores y eras un deportista profesional, después te das cuenta que te pudiste haber sacado más partido y que no estabas bien alimentado. Eso es muy, muy, muy brutal. Además que eso te repercute una buena alimentación en tener claridad mental, una actitud distinta ante la vida, o sea, ser mejor persona. Con todo lo que dijiste al principio, todas las decisiones éticas que incluye qué comer y qué es lo que uno quiere lograr con la dieta, porque hay distintas dietas según lo que tú quieras lograr. Y llegaste a la conclusión de que lo que te conviene y lo que probablemente nos conviene a muchas personas es la cetosis. Estoy bien hasta el momento, ¿no? Sí, claro. Y te puedo explicar por qué. Ya. ¿Y cómo llegué a eso, a esa conclusión? Porque yo empecé a analizar todas las dietas. La mediterránea, la vegetariana, vegana, Paleo, Atkins, son todas las cosas. Exacto. Y me di cuenta que al final son todas opiniones. Uh-huh. Tú tienes una opinión de una dieta porque nunca se ha podido demostrar nada a través de estudios, porque los estudios son de regular calidad. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué he comido en la última semana, el último año? Te pueden decir cualquier cosa. La mayoría de la gente no se acuerda de lo que comió ayer. No, claro que no. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona cada 2 años qué es lo que comió, para ver si es que podemos hacer una encuesta masiva y ver correlaciones, no te dice nada. Una correlación no te dice, una correlación de algo con algo, no te dice si es que hay un origen y una consecuencia. Te dice solamente que hay una correlación. Entonces, sumado a eso, que hasta hace muy poco tiempo atrás, uno de los grandes problemas que había en el mundo era el hambre. La gente se moría de hambre. Uno ve las fotos de la gente hace 50, 100 años atrás y era toda flaca y conseguir algo que comer era una necesidad básica. Entonces tampoco estabas para andar con exquisiteces de que se te producto. Entonces el problema, claro, y en esos tiempos el problema era que la comida no se podía guardar por mucho tiempo.
Y ahí salieron grandes empresas como Nestlé que pudieron empezar a fabricar leche en polvo, que se podía transportar de un país a otro, de un continente a otro, y poder alimentar gente. Los granos, en el fondo, empezaron a tomar mucha relevancia. Los granos, las legumbres. Bueno, hoy en día tenemos en el supermercado frutas y verduras que cuando éramos Que nunca niños nunca vimos. ni era De tan hecho, grande. la manzana, la uva, la naranja, el plátano, que eran como son como las frutas símbolos, ¿cierto? De siempre, eran estacionales. Sí, por supuesto. No estaban todo el año. Hoy en día tenemos o sea, estamos Un exceso. junio, julio, estamos en pleno invierno y hay sandías en el supermercado. Que no sé de dónde las sacan, no sé si vienen de un laboratorio o las traen de otro país. De Perú, probablemente. Sí, pero de todas maneras, eso no existía. No existía. Entonces, tenemos todo en todo momento y podemos trasladar de un lugar del globo terráqueo comidas de un lado para otro. Sin embargo, bueno, no nos sentimos bien. No Y sin embargo, estamos más enfermos que nunca. Exacto. Bueno, ¿y por qué se tose? ¿Por qué? Bueno, sí, me desvié un poquito, pero a donde quería llegar es que en una conversación que tuve con un veterinario, que era administrador de un zoológico, en un asado, me acuerdo, no sé, estábamos ahí sentados y yo soy veterinario, yo administro un zoológico, y empezamos a hablar de los animales, porque mi hermano es veterinario, entonces algo del tema me interesa, ¿cierto? Entonces le preguntaba sobre la dieta de los animales y me decía, tenemos súper bien mapeado cuál es la dieta óptima de cada animal del planeta. ¿Ya? Súper bien mapeado. O sea, no es que yo creo, no, tenemos clarísimo qué es lo que tiene que comer cada animal del planeta. Desde sapitos a leones, koalas, cebra, jirafa, monos, todo. Gorila. Y que probablemente sea lo que comen en su estado natural de adaptación. Súper simple. Lo que pasó es que yo me empecé a dar cuenta que por mucho que yo insistiera en tratar de analizar las distintas dietas a las que estamos expuestos los humanos, no iba a encontrar la respuesta. Y la pregunta es, ¿cuál es la dieta óptima del ser humano? Sabemos cuál es la dieta óptima de cada animal, sin embargo no tenemos idea, todavía estamos mareados y confusos con respecto a cuál es la dieta óptima del ser humano. Algunos creen que es esto, algunos creen que es todo otro, que hay que comer balanceado, todo el arco iris, hay que comer de todo un poquito, pero no lo achuntamos. Entonces, y yo le decía, y la conversación era entretenida porque yo le preguntaba, ¿y por qué en todas las jaulas de los monos, en los tigres, dice no alimente los animales, ¿cierto? Porque uno llega con comida y los niñitos que no tiran ahí porque es entretenido. ¿Y qué le pasa a los animales? Entonces me dicen, no, si comen de esa comida se enferman. ¿Y de qué se enferman? Le decía. Bueno, les da enfermedades humanas, decía. Ok, le decía. Entonces tú me estás diciendo... ¿Enfermedades humanas cuáles? Diabetes, hipertensión, Me hace sentir... engordaban, Claro. les daban infarto, Claro. cáncer. Esas enfermedades del hombre moderno. Entonces yo le decía, o sea, tú me estás diciendo que cuando a un animal lo alimentamos con la comida que nosotros comemos, les dan las mismas enfermedades que a nosotros nos dan. Y él me miraba y decía, sí. Entonces a lo mejor nosotros tampoco debiéramos comer de eso. Y me miraba y me decía, Obviamente. Sí. Te hace sentido. claro, como que dándose cuenta en el mismo momento de lo que estábamos como en la conversación concluyendo, ¿cierto? Entonces ahí empecé como a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que debiéramos comer? Porque si tú analizas por qué el koala, por ejemplo, come hojas de eucaliptus, si es lo único que come, tú sabes que la hoja de eucaliptus es un veneno para cualquier animal del planeta. Si tú comes hoja de eucaliptus, te comes una hoja, 3 hojas de eucaliptus, te van a dar ganas de vomitar. Y si insistes, al tercer o quinto día, te mueres. O sea, no estamos preparados para eso. El koala sí. Pero sin embargo, el koala no puede comer nada más. Si tú separas al koala de un eucaliptus, se muere de hambre porque cualquier otro tipo de comida que tú le des
va a ser veneno. No es como que, no se puede alimentar. No, es un veneno para el koala y se muere. Entonces es súper delicado en ese sentido. Y sin embargo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo analizas desde ese punto de vista, te das cuenta que un animal o un ser vivo puede comer algo en el entorno en el que está porque lleva millones de años en ese entorno y se ha adaptado para comer lo que come. Entonces, si es así, uno puede entender que un león coma gacelas porque lleva millones de años persiguiendo gacelas y cebras y eso es lo que come. ¿Cierto? Un león no puede comer pasto. ¿Ya? Su fisionomía no funciona. Una vaca tiene que comer pasto. Y si tú le das otro alimento, si le tiras una cebolla, no se la va a comer, no puede alimentarse de cebolla. Entonces, incluso los herbívoros no pueden alimentarse de cualquier planta que tú le des. No, eso, tanto es así que, por ejemplo, la pantera asiática, que vive cerca de los ríos, puede comer proteínas de los pescados. Pero otras panteras no pueden comer pescado, solo pueden comer pájaros o cosas así, porque están en zonas geográficas distintas donde probablemente tú comes lo que hay en tu entorno. Probablemente pueda. Si yo tuviera un animal que coma, por ejemplo, un tipo de proteína animal, a lo mejor puede subsistir comiendo una variación de esa proteína, y a lo mejor, pero no es lo óptimo. Claro, con un daño. Porque ese animal ha estado en ese entorno comiendo de esa comida por millones de años. ¿Ya? Entonces, tuve que dejar todos los estudios, las dietas humanas de lado, y entonces me empecé a enfocar hacia la arqueología, la bioarqueología, la antropología del ser humano. Empezar a estudiar qué es lo que comimos entonces, a qué estuvimos expuestos durante millones de años para poder entender qué es lo que estamos mejor capacitados para comer y cuál es la comida que podemos absorber de mejor manera. Y no te aparecieron ni los koyak ni los alimentos procesados. Claro, no estaban los donitos, no estaban los soufflés, no estaban los... Y tampoco estaban los granos. Las legumbres, la verdura, la fruta. Claro, la agricultura es un descubrimiento relativamente reciente, evolutivo. Entonces, ¿nosotros podemos alimentarnos de todo eso? Sí. Podemos vivir de verdura, fruta. Podemos vivir de doritos también. Por un tiempo. Por un rato. Sí, pero en algún momento, ¿qué es lo que pasa? Es que mientras menos natural es la comida y mientras más procesada está, y ya entrando al nivel de ultraprocesado, ¿podemos alimentarnos de eso? Sí, por un tiempo, hasta que el cuerpo va a decir, ¿hasta cuándo? Estoy cansado y ¡pum! Van a empezar a aparecer. Tú puedes enfermar, fumar hasta los 80 años, puedes tomar alcohol todos los días, puedes consumir drogas, claro. Te meten una paliza con dolor de cabeza y una vida entera tomando alcohol. Puedes vivir una vida entera tomando Coca-Cola, cerveza y todo. Y puedes comer Doritos todos los días. Pero en algún momento el cuerpo te va a pasar la factura y te va a decir, hasta acá nomás. Y no va a hacer como que... y va a caer muerto en un segundo. Te la va a empezar a manifestar con síntomas y enfermedades. Pero, ¿qué descubriste cuando hiciste ese estudio como paleo biográfico de la humanidad? ¿De qué nos debería...? Lo primero es, claro, descubrí que hay distintos niveles de profundidad. Imagínate que este fuera como una madriguera, ¿cierto? Nosotros estamos metiéndonos en una cueva de conejo y qué tan profundo queremos llegar en esta madriguera depende de qué tanto lo necesitemos. O sea, qué tan enfermo está mi metabolismo. O qué también nos queremos sentir. Y qué también te quieres sentir. Sí. Entonces, lo primero es que nos venimos alimentando, o sea, hay que tomar conciencia de que nos venimos alimentando mal. ¿Ya? Y que todas, y aquí voy a ser enfático, todas las recomendaciones alimenticias que nos han venido dando en los últimos 60 años están equivocadas. Entonces yo hice todo lo contrario de lo que nos están recomendando. De la guía del Ministerio de Salud. Decía, ¿sabes que déjame decirte algo también? Porque nosotros
pertenecemos a una cultura donde tenemos muy asociada la gratificación y el placer a la comida. La mamá va a buscar al nieto al colegio y le compra un candy. El abuelito te regala A la salida del colegio está el kiosco. Exactamente, es lleno de colores, la vía de dopaminérgica como básica y elemental. Es el primer algoritmo que inventaron para tenernos capturados. Pero si tú vas, por ejemplo, a los hedonistas en Grecia, sí, hay que disfrutar los placeres de la vida, es decir, hay que comer una vez a la semana una rebanada de pan con queso pequeña. Eso era el hedonismo para los griegos, porque además, y me imagino que de eso también me puedes hablar, pero hace 100.000 años la gente no comía todos los días. Salías a cazar, obviamente habían días enteros que no comías y que estabas solamente caminando. Por supuesto que no había supermercados con la hiperabundancia que hay hoy día y con esta fantasía de que mientras más tengamos, nuestra vida va a ser más feliz. Pero me estoy comiendo yo la... No, pero es que lo que dice es totalmente cierto. O sea, nunca hubo la abundancia de comida que hay y la cantidad de opciones que tenemos. O sea, el ser humano es el animal o el ser vivo que es tan inteligente que cree que puede fabricar su propia comida. Un pecado de soberbia. Un poquito cayendo en la soberbia. Sí. Y somos tan... Que podemos superar a la naturaleza, a la evolución y que podemos... Sí. Entonces, somos tan inteligentes que creemos, al menos, que podemos crear nuestra propia comida y somos tan tontos que nos la comemos. Y eso es clave, porque en el fondo te hace repensar un poquito qué es lo que voy a meterme en la boca, ¿cierto? No porque quepa en tu boca es comida. Ni porque sea rica. Exacto. Entonces hemos llegado a un momento en donde tenemos donde ha cambiado el objetivo de la comida. Nosotros antes, durante toda nuestra evolución, comíamos para satisfacer por una función, para alimentarnos, para poder sobrevivir. Y ahora eso ha cambiado y ahora solamente nos alimentamos porque es rico. Claro. Y la comida tiene que ser rica. O sea, en todos los lugares donde tú veas, te están promoviendo que la comida tiene que ser rica. Siempre. Ni siquiera, no cuando solo sales con los amigos o estás celebrando un cumpleaños o hay una ceremonia de un matrimonio donde obviamente hay una asociación, ¿cierto?, entre lo social y lo gastronómico. Oye, Sino que en todo momento, desde que te despiertas en la mañana hasta que te vas a dormir al último minuto. de científicos hiper especializados en ponerle moléculas especiales para que sea más rica, para que te genere más enganche, para que nunca se te olvide, para que sea más crunchy. Exacto. O sea, en el medio americano, en realidad hay que entender que todo lo que nosotros hacemos en términos como nutricionales viene de Estados Unidos. Casi todo, excepto cuando integramos un poco la idiosincrasia y la cultura local de cada país, ¿cierto?, y de cada zona. Pero básicamente nosotros nos llevamos por lo que nos digan los científicos y las autoridades de Estados Unidos, lo copiamos un poco acá, lo amoldamos y le ponemos nuestras tablas nutricionales, pero básicamente la pirámide nutricional es la que viene de allá. Bueno, en Estados Unidos hoy día esto está cambiando brutalmente, y las cifras también son bien como aspaventosas en obesidad, en enfermedades, en cánceres. Veía la otra vez que con esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Perdón, pero, ¿te puedo interrumpir? Para retomar lo que estaba diciendo. Entonces, esta función de la comida la perdimos. Uh-huh. Y ahora solamente nos alimentamos porque sea rico. Satisfacción local. Entonces, a lo que yo trato de invitar a la gente es que no todo siempre tiene que ser rico. O sea, está bien que haya esa asociación entre lo gastronómico y lo social cuando el ritual lo amerita, ¿cierto? Cuando estamos celebrando cumpleaños, matrimonio, aniversario de algo, o celebramos un evento, ¿cierto?, la graduación de alguien. Pero no tenemos que olvidar que la comida tiene que seguir siendo algo funcional. Porque si tú te descuidas de eso, en algún momento te va a pasar la cuenta. Y en todos lados vemos, en la televisión, en la radio, en los gigantografías, en la calle,
te están promoviendo que la comida tiene que ser rica y hay colores y todo atractivo, sobre todo a los niños. Estamos invadiendo a los niños a todo nivel para que se alimenten de cosas Para hacerlos adictos. que no son funcionales, que son y lo que dices tú es súper cierto. Hemos volcado a una masa de científicos para que empiecen a tratar de encontrar cuáles son los químicos que nos hacen más adictos a la comida. El algoritmo biológico para tenernos capturados como clientes y consumiendo lo que nos entregan. Exacto. Y de nuevo, mirando hacia lo que pasa en Estados Unidos, ¿sabes? Existe un concepto que se llama el bliss point, Ujú. que es el punto en el cual es la conjunción perfecta entre azúcar, sal y aceite o grasa, Ujú. que hace que te hagas lo más adicto posible y que la comida sea lo más apetecible posible. Y que tiene que ver también con el crunchy, con la textura de la comida, ¿cierto? Cuando tú te comes una barra de cereal o una barra de chocolate, que tiene que tener una consistencia que sea atractiva para tu paladar. Droga. Básicamente es droga. Sí, sí. Y ese es el tema que tenemos que tener cuidado. Porque cuando tú te dejas llevar por eso, claramente tu cuerpo, tu paladar te va a decir sigue comiendo. Y ahí es donde uno tiene que decir, ¿hasta cuándo como esto? Y el problema es ese, que no solo puedes decir, oye, voy a comer poquito, sino que tu metabolismo se demora días en reaccionar de manera positiva a cuando tú dejas de comer algo. Entonces, si es algo que comes poquito, pero todos los días, es como decirle al adicto a la cocaína, mira, Claro. tú quieres dejar la cocaína, pero te dejo que en vez de, no sé, jalar 8 líneas al día, jala media línea. Pero todos los días entre las 3 y las 4. No lo vas a poder, no le vas a dejar que deje la adicción. En el fondo. Lo mismo con el adicto al alcohol, al cigarro. Si quieres de verdad trabajar la adicción, tienes que sacarla de plano. Y lo mismo pasa con la comida. Y volcamos, bueno, esto pasé una referencia. Cuando en los años 50, 60, 70, la industria del tabaco se dio cuenta que ya no podía seguir engañando a la gente con que fumar era bacano, y se hacía bien, si los doctores fumaban y todas las películas era como cool. Cuando se dieron cuenta que ya no podían llevar esa historia más allá, la industria, los dueños de las tabaqueras compraron grandes Son las de industria. fabricantes de comida y volcaron a sus científicos para decirle ya, ahora claramente el tabaco no podemos seguir engañando a la gente, pero la comida sí. Y necesito que tú me digas, señor científico, cómo podemos hacer que la gente se haga adicta a mi producto. Y ahí es donde empezó todo, Coca-Cola, McDonald's, etcétera, las papas fritas. Es una industria nueva que venía, además, estaba construida en la base de aceites vegetales, que, sin ir más lejos, esta industria de los aceites vegetales, el aceite vegetal es un subproducto de la industria de los detergentes y de los jabones, que decían, ¿qué hacemos con toda esta cuestión? ¿Cómo tenemos una...? Sí, me acuerdo cuando nos decían que había que comer margarina y cosas así, que era mejor que la mantequilla. Pero Yo creo que hay un consenso de que estamos bastante mal alimentados, de que las industrias quieren lucrar metiéndonos cualquier cosa, de que han aumentado las enfermedades. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sabemos que eso está mal. ¿Cómo damos el paso y cuál fue el paso que diste tú? Si quieres te puedo contar cuál fue mi experiencia, pero cuéntame primero la tuya. Sí, me gusta. Quiero saber cómo te fue a ti con este experimento. Pero claro, lo que pasa es que si tú... Entonces, el cuerpo, el metabolismo humano puede vivir de dos fuentes de energía. De la glucosa y los carbohidratos, que es una fuente... Sí, es una fuente inmediata, pero no es la fuente de mejor calidad, ¿cierto? Es como que tuvieras un motor petrolero, ¿cierto? Un diésel que sí, puede funcionar la máquina con eso, no hay un problema. O sea, sí, algunos problemas, pero puede funcionar. Pero genera mucha toxina. Todo el humo que sale de un motor petrolero son toxinas que de alguna manera tu cuerpo se tiene que hacer cargo de eso
y tiene que emitir de alguna manera, ¿ya? Entonces, cuando yo funciono desde la glucosa y desde los carbohidratos y de los granos y todo ese tipo de energía, ¿puede funcionar? Sí, pero con un costo de toxinas que se va generando. Y tenemos la otra manera de funcionar, que es, como te digo, es como un híbrido. Podemos funcionar de acá, podemos funcionar de acá. ¿Cuál es la otra? Desde la grasa. Para eso juntamos algo de grasa que nos permite pasar inviernos, nos permite pasar no solo inviernos, sino que eras del hielo. O sea, nosotros hace 2 millones de años atrás y hasta 15.000 años atrás, pasamos por 7 eras del hielo. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo pudimos sobrevivir? Fue por grasa. Y eso... Además, probablemente en la era de hielo no había plantas. No había plantas. O sea, imagínate que en las eras del hielo que vivió el planeta, las temperaturas más altas eran de 2 grados bajo cero. En el Ecuador. O sea, el planeta estaba congelado. Y eso es en el Ecuador. O sea, no había ninguna posibilidad de salir a la esquina a comprarte un racimo de uvas. A la feria, vamos a la feria, para no hablar de supermercado, pero vamos a la feria a comprarte 8 tipos de fruta, 12 tipos de verdura. No existe eso. No había nada que creciera así. Entonces, nuestra única o casi única forma de alimentación era cazar algo. Aunque fuera una ardillita, un conejo, idealmente un mamut. De hecho, si tú analizas el movimiento de las tribus y poblaciones humanas o antecesoras de los humanos, a medida que las eras del hielo avanzaban y se hacían más fuertes, las tribus de humanos se iban hacia el Ártico en búsqueda de mamut, foca, ballena. Y de eso vivíamos. De hecho, todavía tenemos la muerte de esos dos procesos metabólicos. Uno de granos y azúcares y otro de grasas y carne, carroña. En mucho tiempo solo vivimos de uno. Exacto. Y por lo tanto, el estado originario, nuestra evolución se dio sin azúcares y carbohidratos. Se dio comiendo carroña, carne, grasas. O sea, eso es suerte. Yo creo que con suerte habían 2 semanas al año en donde podíamos ver algunos frambuesas, moras por ahí. Y no plátanos, o plátanos o frambuesas, depende de la zona donde está. Y ahí invita a la gente que los plátanos desde fuera. Exacto. Si tú buscas cómo era un plátano hace 100, 200 años atrás, y lo puedes buscar en Google, eran o sea, no dan ganas de comerse nada de eso. Las zanahorias son como unas cosas así como llenas de hilachas, incoloras, totalmente poco atractivas para comer. Pero tú te atreverías a decir hoy día que nosotros nos podemos alimentar sin azúcar y sin carbohidratos, porque lo que nos decían de chicos era el cerebro se alimenta de azúcar, se alimenta de glucosa. ¿Cómo te vas a alimentar sin...? O sea, de hecho, nosotros nacimos en ketosis, en cetosis. A ver, dale eso. Una guagua nace y se alimenta de la leche de su madre. Sí. Y la leche está cargada de proteínas y de grasa principalmente. No tiene azúcar. Sola grasa. Tiene algo de azúcar, sí, pero muy poco. Pero lo que alimenta al niño en su estado o en la etapa de su vida donde mayor proliferación celular tiene, en el fondo el mayor crecimiento es en los primeros meses, semanas y años de su vida. Y eso se genera a través de proteína y grasa, principalmente grasa. O sea, nosotros ni siquiera somos carnívoros, somos grasívoros. Oye, ¿y el resto de los animales que tú decías, tu amigo del zoológico, que tienen dietas óptimas, etcétera? ¿Hay algún estudio de cuál es su estado metabólico? Sí, claro, si tú analizas la sangre de cualquier animal, ya sea un león, de una vaca, de un gorila, están todos en cetosis. O sea, es como el reino animal... A pesar de que una vaca coma solo carbohidratos, está en cetosis. ¿Y eso por qué? Un gorila, por ejemplo, come fibra, come bambú, que se está masticando todo el día. Si nosotros fuéramos herbívoros, tendríamos que estar comiendo todo el día también. Y tendríamos los ojos un poquito más para el lado, porque para defendernos de los...
Porque eso es lo que pasa con los herbívoros, que empiezan los caballos, las vacas, tienen los ojos para, La cabeza en el suelo. para poder ampliar el ángulo de visión. No porque no estamos hechos para la cacería, ¿cierto? O sea, estos animales no están hechos para la cacería, sino que están hechos para la defensa. Y eso es un poco lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un gorila, por ejemplo? Con quien tenemos un antepasado en común hace 9 millones de años. O sea, hace 9 millones de años nosotros nos separamos de lo que hoy es un gorila. Un gorila come fibra. Nosotros tenemos el apéndice, que es Un resabio. un resabio de algo que... De una parte de nuestro intestino que en algún momento nos sirvió para algo. El gorila aún lo tiene. Y el apéndice en el gorila mide como 1 metro, 1,20 m, ¿ya? Y lo que hay adentro está lleno de bacterias y flora intestinal que le permite procesar la fibra que come. El gorila no se alimenta de la fibra que come, del bambú no. Él come ese bambú para alimentar esta fibra. Y esta fibra se alimenta y esta bacteria, esta flora intestinal se alimenta de la fibra y como resultado de su metabolismo interno genera proteínas y grasa, cuerpos cetónicos. Y de esa proteína y grasa el gorila se alimenta. Entonces es como una relación simbiótica, ¿cierto? Depende de esa bacteria, de esa flora intestinal que tiene dentro del apéndice y de eso se alimenta, de lo que esa bacteria genera, como en el fondo en su proceso interno, se alimenta el gorila. ¿Y nosotros no tenemos esa capacidad? La perdimos desde hace, digamos, entre 8 millones de años atrás y 5, 6 millones de años atrás, empezamos a perder esa posibilidad y nos empezamos a cargar a comer otro tipo de cosas. Entonces fuimos variando y lo que hacíamos era que nos alimentábamos de animales que habían sido cazados por seguramente un león, un tigre, luego se alimentaban ellos, por supuesto. Nosotros éramos mucho más pequeños. Primero teníamos un cerebro más... Después las hienas, los buitres, y ahí entrábamos nosotros a alimentarnos de lo que quedaba. Entonces, primero nos alimentábamos de las sobras, algo de ligamentos, ¿cierto? Y eso nos permitió empezar a desarrollar neuronalmente nuestro cerebro. Nosotros nunca no somos ni muy hábiles para correr, no somos rápidos, no podemos escalar ni trepar un árbol de manera muy, muy ágil. No sabemos nadar, o sea, podemos nadar, pero no somos muy eficientes en eso. No tenemos uñas, ni garras, ni tenemos hocicos largos, ni dientes muy desarrollados como para cazar. Pero sí empezamos a desarrollar el cerebro. Y eso vino a través de grasa. ¿Y de dónde sacábamos la grasa? En un principio nos alimentábamos de carroña. Y por eso es que nuestro ácido en el estómago es tan ácido casi como la de un buitre. De hecho, la acidez de los jugos gástricos de nuestro estómago es más ácido que la de un león. ¿Por qué? Porque el león come carne fresca, nosotros comíamos carne ya en descomposición. Entonces me hace mucho sentido. Que es una historia. ¿Qué es lo que pasó? Que a medida que nosotros empezamos a comer, se empezó a desarrollar el cerebro y la manera de pensar. Y logramos en algún momento empezar a utilizar herramientas que nos permitían llegar a partes de los huesos y del cerebro que otros animales no podían llegar. Entonces rompimos cráneos y empezamos a comer la grasa. El cerebro está hecho en un 60-70% de grasa. Y nos comíamos entonces esos cerebros. Esa grasa empezó a desarrollar nuestras neuronas. Y empezamos a transformarnos en el apex o en el top de la cadena. Sí. Y eso es lo que nos permitió, a pesar de que no teníamos ninguna habilidad física superior a la de otros animales mucho más específicos, en la cacería, en una serie de cosas, empezó a desarrollarnos en la parte de la estrategia y de cómo empezar a utilizar herramientas. Nosotros somos el único simio
que empezó a desarrollar el movimiento del hombro de una manera tal que podemos lanzar cosas muy lejos, más que cualquier simio, y podemos acarrear cosas en mucho más peso que cualquier simio, y podemos caminar por mucho tiempo. Si tú te fijas, los monos no son muy estables para caminar y generan mucho vaivén, y por lo tanto no son eficientes. Nosotros podemos caminar y trotar por kilómetros. Y eso, a ver, eso de la alimentación primitiva está súper acreditado, es una verdad asentada, que nos alimentábamos de carroña, ligamentos, médula, cerebro en las primeras etapas, las que permitieron desarrollo cerebral, estaleríos, todo lo que tú estás señalando. Y desde ese punto de vista hace bastante sentido de que esa por lo menos fue nuestra alimentación inicial, la que nos llevó a ser humanos, la que nos llevó a ser como animales desarrollados. Pero de ahí a decir que la fibra no tiene... Es bastante contracultural decir, porque todo el mundo te dice tienes que comer fibra, tienes que comer, ir al baño, comer un montón de cosas. Tú estarías sosteniendo que no es necesario, según lo que ha sido tu experiencia. O sea, no es que yo lo sostenga. La ciencia ya está comprobadísimo. Nadie te va a contraargumentar de que la fibra no sea necesaria. O sea, la fibra no es necesaria, y si tú lo miras, por ejemplo, cuando se habla te dicen come fibra, porque la fibra no la puedes absorber. Nosotros no podemos absorber la fibra, entra por aquí y sale por allá. No hay ningún tema, no vas a absorber nada de fibra. Por lo tanto, no hay ningún beneficio nutricional de comer fibra. Y si tú lo piensas desde el otro punto de vista, entendiendo que nuestra evolución siempre estuvo escasa en alimentación, y siempre estuvimos peleando por obtener la alimentación, y el que no la obtenía fallecía, y esa rama de la evolución se extinguía, ¿cierto? ¿Por qué sería eficiente gastar energía en algo que no te da nada? En algo que no te da nada. O sea, no es eficiente, no es evolutivamente eficiente que yo gaste energía en buscar comida o en comerla y en masticarla y en digerir algo que no me va a entregar nada a cambio. Es poco eficiente, no hace sentido. Ni siquiera por macrobiota, microbiota, probiota. Es que ya no la necesitamos, porque es otro tipo de cosas lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y para ir avanzando un poquito, nosotros ya llevamos desde hace 4,5 millones de años, y de ahí en adelante 2 millones de años. O sea, desde hace 4,5 millones de años empezamos a comer carne, y hace 2 millones de años es lo único que comíamos. Porque, como te digo, pasamos por 7 eras del hielo. Y a ese nivel de metabolismo, un humano tenía que comer 4.000 calorías al día. Entonces, la única manera de no tener que estar comiendo, masticando todo el día algo y poder moverme es comiendo algo que fuera tan denso en términos calóricos, en términos energéticos, en términos de eficiencia, que me entregara la mayor cantidad de calorías, la mayor cantidad de energía de la manera más eficiente. Y eso es lo único que se puede encontrar en nuestro mundo de alimentos, es la grasa. Y hay la grasa y micronutriente o macronutriente o algún elemento que nosotros necesitemos que no se pueda obtener directamente de comer ese tipo de cosas. De comer carne, grasa, no hay nada. ¿La puedes sacar hasta glucosa? La glucosa sí, por supuesto. O sea, a ver, existen tres macronutrientes: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. La proteína y la grasa son esenciales. O sea, tenemos los aminoácidos esenciales, que son proteínas esenciales, y tenemos los ácidos grasos esenciales. ¿Ya? Y esencial significa que no lo puedes producir tú, sino que lo tienes que obtener. Es esencial que lo obtengas de la alimentación. Sin embargo, no existen los carbohidratos esenciales. ¿Por qué? Porque existe un proceso interno de nuestro propio metabolismo que se llama gluconeogénesis, que es la génesis, o sea, la fabricación de la nueva glucosa. La gluconeogénesis es la fabricación de la nueva glucosa. Y ese es un proceso que podemos hacer internamente. Nosotros podemos producir
glucosa internamente para algunos pequeños órganos del cuerpo que sí necesitan algo de glucosa. Llámese los ojos, la visión, ¿no está? Algo de glucosa necesita, y partes del cerebro. 1/3 de la energía que el cerebro ocupa es glucosa, pero eso no necesita obtenerla afuera porque no es esencial, la podemos producir nosotros y es un proceso de oferta-demanda. El cerebro necesita esa glucosa, el cuerpo la produce desde las grasas, desde la proteína. Entonces, en estricto rigor, nosotros no necesitamos más que grasas y proteínas. Mira, yo sé que para mucha gente esto que estamos conversando va a ser súper contracultural y va a decir estos tipos. Yo sé, me van a reventar. No, pero déjame contarte mi experiencia. Perfecto, sí, por favor. En cetosis y además he estado ya en el último tiempo. Pero cuéntame, ¿hace cuánto empezaste? Porque mira, ya nos conocemos, pero había hecho hace algún tiempo como una estrategia de bajar de peso sin pasar hambre. Que siempre uno está luchando, cuando uno es goloso, uno dice, siempre dando la lucha y como gastando mucha energía en comerse la mitad del chocolate nomás. Y bueno, con el tiempo uno se va, todos los mamíferos nos vamos engordando, la piel se adelgaza, la musculatura se va debilitando. Y lo probé, como digo, hace algún tiempo, hace 5 o 6 años atrás, bajé 10 kilos en un poco más de un mes y medio sin pasar hambre, que fue como, wow. Y empecé y sentí algunas cosas. Perdona, ¿eso fue cuando trabajamos juntos o eso fue antes? Sí, fue la invitación que me hizo mi mujer en ese momento. Fue la primera vez. Había escuchado, pero siempre tengo me gusta la experimentación por curiosidad y también por probar cuáles son las formas éticas óptimas que los seres humanos debiéramos tener, dónde detenernos, dónde no, qué cosa nos hace bien y qué cosa nos hace mal. Sabiendo que nos han contado tantas historias mal contadas que uno dice, aquí hay algo que está mal. Y yo quiero descubrir lo que está mal y lo que no está mal. Yo tenía problemas para dormir y me despertaba varias veces en la noche. Generalmente bajaba a la cocina, me comía un yogur y volvía a dormir y me volvía a despertar y me traía el ataque. Sí, es algo bastante común además eso. Súper frecuente gente que se despierta en la noche con ganas de comerse algo dulce. No me gustan las pastillas para dormir porque me dan una resaca el día siguiente, ando medio dormido. Entonces, bueno, y de repente dije, voy a probar cetosis. Te dije, mamá, quería invitarte a este programa a conversar de eso. Primero, mira, además me había comprado la sábana de pecho de pluma de ganso, la frazada de seda, la frazada pesada. Había tratado todas las técnicas, ducharme con agua fría, con agua caliente, para tratar de dormir. Nada resultaba. Empecé cetosis, empecé a dormir de corrido. Mi energía es calmada y pareja durante el día. No me da sueño, no me da aceleración, no tengo hambre. He bajado 10 kilos sin pasar hambre. No me da hambre durante el día y lo he mantenido sin ningún problema. Una claridad mental que digo, ¿por qué antes nadie me dijo esto? Una capacidad de concentración. Es realmente un estado, un superpoder. Además, me hice exámenes de sangre, porque esto que te dicen, como te estás alimentando en base a grasa, granos, te va a dar un infarto, todo lo que pero la mayoría de la gente me toma pastillas, no tomo nada. Mis niveles de todos los indicadores óptimos y los niveles de algunas cosas que es bueno tenerlos altos, bastante altos. Entonces uno dice, esto es broma, hemos vivido adulterados la vida entera. Y de hecho me pasó una cosa. Leí en alguna parte que el yogur griego era compatible con la cetosis. Voy al supermercado, dije, me voy a dar un gustito. Me compro unos yogures griegos. Me como el primero en el supermercado. A los pocos minutos me empieza a doler la cabeza. Empiezo a sentir desconcentración. Ganas de comer otro yogur griego. Digo, qué raro, que a lo mejor me resfrié, estamos en invierno. Mira, ese día en la noche, después de haber dormido 2 meses sin despertarme nunca, me desperté varias veces. Dije, esto será la sucaralosa, que a veces te hace un hack en el cerebro y te engaña y te hace sentir que estás comiendo azúcar. Para hacerte la corta, veo bien las instrucciones. Instrucciones de cómo había... O sea, no. Veo los ingredientes del yogur griego y dice, con un sello de este porte que dice, no tiene azúcar. O sea, sin azúcar, sin lactosa, ¿qué tiene?
almidón modificado de maíz, que es una de las sustancias, el maíz es una de las cosas que tiene más glucosa en el planeta. Vuelvo a ir al supermercado, reviso todos los yogures que hay, y todos los yogures de mi supermercado, que es bastante grande, todos tenían almidón modificado de maíz. Entonces diciendo, te venden con un fraude de etiquetas verdadero, te dicen no tiene azúcar, pero te estás comiendo glucosa modificada, que ni siquiera sé qué es, pero sé que me sacó de ese tos, perdí la concentración, me sentí mal y me ha costado recuperarme y volver a ese estado de calma, de claridad mental, de sentirme bien. Tú decías, la comida es para satisfacción oral, para sentir placer, pero no hay placer más grande que sentirse bien, que tener energía pareja, que ser la mejor versión de ti misma en base a lo que estás comiendo. Además, como mucho menos. O sea, la gente dice, no, pero es que comer carne o comer estas cosas es carísimo. No, si no es más caro, porque como menos, me siento mejor, no me dan ganas de hacer tonteras, no me dan ganas de golosinar en cualquier parte. Entonces, hasta el momento, yo soy un experimento testimonial de que, para mí por lo menos, estar en este estado metabólico, la cetosis es más que un régimen, es más que una cosa para bajar de peso, y si bien dicen que sirve para el cáncer, y te voy a preguntar más de eso, para evitar el cáncer se alimenta de glucosa, a mí es la dieta óptima, y me da un poco de rabia también de decir, quizás toda mi vida estuve adulterado, hubiera sido engañado, no, pero adulterado, estuve, O sea, engañado desde afuera y tú adulterado sin sí, saberlo. sí, era mejor, Da casi pena. da casi pena. Y sí, perdona que te interrumpa, pero es que mencionaste algo súper interesante. A ver, yo no espero que la gente crea en lo que estamos hablando aquí o que se convenza. Yo lo único que espero con esta conversación es que la gente pruebe. Yo no espero que crean nada de lo que estamos hablando, solamente que pruebe, porque yo sé que hay gente que está necesitada de un cambio. Y para ellos es esta conversación principalmente. A mí, como te dije al principio, me encanta conversar contigo y los temas son súper interesantes. Pero yo estoy tratando de abrir este tema por la necesidad que hay en la comunidad y en la sociedad de arreglar algunas cosas que están totalmente saliéndose de control. Y lo que mencionaste tú es súper importante dejarlo en claro. Esto no se trata de, siento esto, yo quiero, tengo problemas para dormir, decían tú. Y lo que quiero que la gente empiece a pensar es, no es qué tengo que hacer, qué tengo que incorporar, qué remedio tengo que meter en mi diario vivir, qué comida tengo que meter para poder dormir mejor, o sentirme mejor, o bajar la guatita, o lo que sea. ¿Qué tengo que comer para el dolor articular, la artritis o artrosis, lo que sea? No, lo que quiero sembrar es el pensamiento de qué debo dejar de comer. Eso para mí es mucho más importante que qué tengo que comer. ¿Cuál es como qué tengo que incorporar? Que el pepino, que el jengibre, que la cúrcuma. ¿Qué tengo que incorporar para sanarme de algo, para sentirme mejor? No. Empecemos por qué tengo que sacar para sentirme mejor. Y eso es mucho más crucial que cualquier otra cosa, que cualquier otra decisión que pueda tomar la gente con respecto a qué hacer en términos de salud. O sea, ¿qué tengo que dejar de comer? Y ahí es donde uno empieza como a pensar de una manera distinta. Es como, ok, si el yogur griego me hizo sentir de esta manera, oye, además nosotros ¿qué pasa si lo saco? ¿Qué pasa si saco el yogur griego y además saco el yogur griego del supermercado con almidón modificado de azúcar? Pero si además saco la leche, por ejemplo. La leche, ¿por qué leche? No, es que la leche es como básica, hay que tomar leche. Porque toda la vida hemos tomado leche y es como tan sana, ¿cierto? Sí, pero somos el único animal que en su adultez toma leche.
Y no solo no tomamos leche humana, sino que tomamos leche de otro animal. ¿Qué animal hace eso? Claro. Con suerte puedo pensar en el gato, pero además el gato toma leche cuando le damos leche, y no todos los gatos toman leche cuando le das leche. Pero el punto es, somos el único animal que toma leche. Leche robada De otro animal. Y pensemos un poco en eso. La leche, llamémosle leche de vaca, ¿cierto? Que es hay otros tipos de leche cabra, qué sé yo. Pero pensemos en la leche de vaca. ¿En qué momento se produce ese elixir de la vida, ¿cierto? Se produce solamente en dos instancias. Cuando la vaca está preñada o cuando está amamantando. Y cual sea el motivo, son dos instancias en donde la carga hormonal es brutal. Por lo tanto, ese elixir de la vida no está hecho para humanos, está hecho para que un ternero duplique, triplique su peso lo más rápido posible y crezca rápido. Si tú quieres crecer como un ternero, sí, toma leche. Pero tienes que saber que está cargado de hormonas, porque para que una vaca pueda producir 100, 150 litros de leche al día, no sé cuánto, a nivel industrial, les meten una cantidad hormonal increíble y tienen antibióticos de manera increíble también, porque tienen que asegurarse. ¿Eso no es aplicable también a las carnes que uno compra, por lo menos las que uno tiene disponible en la ciudad? Podría ser, pero se ha detectado que incluso si una vaca estuvo expuesta a antibióticos, en más o menos 10 días, en menos de un mes, esa vaca va a limpiarse de ese antibiótico y no se va a traspasar en la carne. En la leche sí se traspasa, porque lo sabemos. O sea, cuando una madre come algo, toma un remedio y está amamantando, obviamente hay muchos remedios que no pueden tomar, porque a través de la leche se traspasa todo lo que esté tomando. Pero respecto, por ejemplo, al pollo, al cerdo, porque lo que tú me dices es respecto al vacuno, pero las hormonas famosas que le meten a los pollos y cosas así, ¿qué opinión tienes? Sí, lo que pasa es que ahí sí, me gustaría hacer una diferencia. Cuando tú hablas de un pollo, de un cerdo, estamos hablando de un animal que primero no se está alimentando de la manera que debiera alimentarse. O sea, al pollo le damos un alimento que es distinto al que come, a menos que sea un pollo de granja alimentado con gusanitos y con semillas variadas, qué sé yo. Sí, ese podría ser el alimento de un pollo bien, pero al cerdo tampoco le estamos dando la comida que come, le estamos dando casi basura. Y además, estos animales tienen un solo estómago, versus los rumiantes, llámese vaca, la que está más accesible es el vacuno. O sea, sí, vaca en general. La carne de res sí tienen otro proceso digestivo, que tienen 4 estómagos distintos donde lo que comen se filtra mucho mejor. Y por lo tanto yo estoy convencido, no hay estudios al respecto, pero sí se puede digamos, deducir que la carne de vaca es mucho mejor filtrada que otras carnes, ¿cierto? Y por lo tanto, y el cordero también. Y por lo tanto, si de verdad me quiero empezar a sanar si yo tuviera una condición más grave, un diagnóstico fuerte, ¿cierto? Como una diabetes, un cáncer, incluso temas más de salud mental, como bipolaridad, esquizofrenia, depresión, autismo, demencia senil, Parkinson's, muchas enfermedades degenerativas a nivel neuronal. Si yo me quiero, primero, evitarlas y segundo, tratar de sanarme de algo así, lo mejor que puedo hacer es irme a la carne roja. Y aquí también me voy a tirar como a la otra mitad del mundo nutricional encima, porque la carne roja ha sido demonizada muchísimo y asociada con cánceres y etcétera. Pero no voy a entrar mucho en detalle, eso es famoso. Pero mira, yo te puedo decir, cuando me hice mis analíticas de sangre, el doctor me dijo, oye, qué bien te están funcionando las estatinas. Y dije, no, doctor, si no estoy tomando ninguna estatina, estoy comiendo... Bueno. Oye, antes de ir al tema de las enfermedades, que es súper interesante, ¿tú en qué momento te diste cuenta que la dieta
clásica de un futbolista, así, antes del partido de fútbol o del tenista, antes de que comer tus platos de tallarines, no era lo más indicado para jugar fútbol, para rendir bien. Lamentablemente hace poco. Ya. Cuando ya han pasado años de que dejé de jugar a nivel profesional, pero sigo jugando con amigos, con otros apoderados del colegio, etcétera. Sigo jugando a nivel amateur. Yo ya juego en ayuno completo. Ya. O sea, parte de algunos protocolos cotidianos que utilizo es que trato de hacer deporte en ayuno. A mí me funciona bien, hay otras personas que no dentro de este mismo mundo, pero en general creo que es la manera más eficiente de hacer deporte. Cuando tú comes algo, estás indicándole a tu metabolismo que tiene que empezar a digerir esa comida. Entonces va a sacar sangre de los músculos y la va a llevar a las inmediaciones del estómago y del sistema digestivo para hacerse cargo de esta comida, empezar a extraer nutrientes y etcétera. Y además nutrientes que no voy a ocupar en el mismo momento. No es una cosa instantánea, no es como que le echo benzina al auto y puedo prender el motor y estoy ocupando esa benzina. No, esto requiere de un tiempo para transformar ese pedazo de, digamos, pan que me comí. Voy a decir pan, pero también puede ser carne, lo que sea que me estoy metiendo en la boca, para transformarlo en alimento, en nutrientes que vayan a las partes que necesito para generar energía y poder moverme, ¿cierto? Entonces, ese alimento no está inmediatamente transformado en energía, ¿ya? Por lo tanto, y no quiero tampoco sacarle sangre a mis músculos y perder eficiencia y pleno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te enfrentas cara a cara con un tigre, la adrenalina, ¡pum!, lleva sangre a los músculos para poder reaccionar rápido. Sangre, energía, atención, todo lo que necesitas. Exacto. Todo, y no te van a dar ganas de dormir, no te van a dar ganas no tienes hambre, no te dan ganas de ir al baño a hacer pipí. Todo eso se bloquea de alguna manera porque te pegan y no te duele. Exacto. Me puedo caer por un roquerío, ¿cierto? Y voy a levantarme y voy a seguir corriendo a pesar de que esté quebrado en alguna... Pero mi instinto y la adrenalina va a hacer que no sienta dolor, etc. Y eso es porque se activan otros medios para asegurar la supervivencia. Da lo mismo si tengo hambre o no, eso queda para después porque en el fondo es más importante escapar del león, ¿cierto? Al tigre. Entonces, esa es lo que estamos tratando de activar, ¿cierto? Cuando yo me refiero a hacer deporte o ejercicio, actividad física en ayuno, quiero trabajar ese aspecto. Uno se despierta y cuando el Francisco, que es de hace 300.000 años atrás, no salía de su caverna y, a ver, voy a sacar de aquí. Voy a comer No, tenías que sanar. Exacto, ya voy a sacar un pimentón, un par de huevitos, ¿cierto? La manera de ponerle un pan. Me hace pleno sentido que nadie se prepara para ir a la guerra con la guata llena. Es muy absurdo y me resulta también sorprendente que los nutricionistas deportivos no estén pensando en decir, mira, si tú vas a un simulacro a la guerra, que es el fútbol, con toda la adrenalina a tope, la tensión, ganar el partido, todo lo que te está pasando ahí, insistan en darte y llenarte de carbohidratos, generar un pico de insulina que te dé probablemente sueño. O sea, es muy contraintuitivo. Totalmente. Y eso no lo veías tú, no lo vivías tú. O sea, lo vivía, pero no me lo cuestionaba. Era como lo que se hace, incluso hoy. O sea, entre 3 y 4 horas previo a un partido se come tallarines, pasta, ojalá sin mucho aderezo, pero 3 horas y media. Y me acuerdo cuando estaba en Alemania, eran 3 horas y media antes del partido, comíamos y nos íbamos al Coliseo, ¿cierto? A pelear a la batalla. Claro. Y se ve, cuando te ven que la selección chilena va saliendo de Pinto Durán, van todos la mitad del equipo va dormido y van a 2 horas de un partido, 2 o 3 horas de un partido donde se están jugando básicamente... Cabeceando, así como están jugando la vida. Desde el orgullo para abajo, ¿cierto? Y la vida y todo. Y uno dice, pero ¿cómo
O sea, si me hubiesen dicho en tiempos romanos que yo voy al Coliseo a pelear por mi vida, la noche anterior no hubiese dormido, no hubiese comido, nada. O sea, voy alimentado o energizado solamente por adrenalina y el instinto de sobrevivir. Totalmente. Entonces, no hace ningún sentido de que me hubiese, no sé, dormido en el bus al colegio. Es tan absurdo como estos tratamientos médicos que consistían en hacerte una sangría y sacarte varios litros de sangre para que estuvieras mejor. Es bajonearte antes de una actividad súper exigente y súper adrenalínica.